Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. ¿Te acordás, Marina? Hace algunos programas nos preguntábamos si estaba bien que la escuela tradicional, pública o privada, monopolice la enseñanza de lo que van a aprender nuestros hijos durante toda la infancia, ¿no? Sí. Entonces nos animamos a pensar y buscar modelos alternativos. Y encontramos a un educador en Perú que se llama Joaquín Leguía, que él proclama que la niñez y la naturaleza son pilares del desarrollo sostenible, muy con la idea del tiempo que vivimos. Entonces, ante esta pregunta que nos hacíamos hace algunos programas, él dice, ¿y si institucionalizaríamos la naturaleza como maestra para la educación formal? ¿Qué pasa si abrimos un poco más la cabeza, infiero yo, y vamos integrando las diferentes capacidades y ponemos a los chicos en contacto regular, y él dice una linda palabra, regular y positivo con la naturaleza? No me digas que cuando chica, así hayas nacido en Buenos Aires, no jugaste al lado de un árbol en la la vereda, fantasía, ¿no? que se generaba en esos ambientes, además, ¿no? La conexión con Eso, los animales, con poco, ¿no? con muy poco. Sí, me hiciste acordar a la casita del árbol, ¿no? Ah, Ay, también. Como quien no soñaba, quiso vivir en una soñaba con casita del eso. árbol, aparte, nada más natural que eso. Sí, bueno, este Joaquín del cual hablábamos habla de aprender con emoción. Yo creo que esas cosas que qué aprendimos lindo. y que estamos citando nosotros y que la audiencia seguramente estará recordando, tiene que ver con esos aprendizajes con emoción. Así que vamos a saludarlo a Joaquín, que está en algún lugar de Perú. ¿En qué lugar, Mariana, está de Perú? Me habías dicho. Buen día, Joaquín, buen día. Buen día, ¿qué tal? Gracias por invitarme. ¿En qué lugar estás? En Lima, En Lima. donde está la mayoría. Sí. Ajá, donde está la mayoría. Estás en la capital. ¿Qué, Sí. qué estás viendo desde el lugar donde estás ahora? De donde estoy ahora, estoy viendo una ventana, por una ventana tengo una vista en una ventana donde tengo la suerte de ver un poco de jardín, que justo estoy en la casa de mi madre, Ah, qué y bueno. fue el jardín de infancia que me crió a mí. Bueno, justo te iba a preguntar, ¿qué veías cuando eras chiquito, como estábamos contando nosotros, ¿no? ¿Qué veías, qué pasaba en tu infancia? Mira, mi infancia, bueno, todas las infancias son particulares, pero la mía específicamente, mis padres se separan cuando tenía como 4 años de edad y nos mudamos a la casa de la abuela en plena ciudad de Lima. Y en la casa de mi abuela, junto a la misma, había como un terreno separado por un muro que pertenecía a ella, y con mi hermano, que tiene habilidades especiales, 2 años mayor que yo, decidimos entrar, explorar este nuevo territorio. Abrimos un portón y yo entré ahí y dije, wow, vi como un bosque, y yo me sentía Tarzán de chiquito y dije, wow, este es la selva y yo soy Tarzán. Y era un área de 800 metros cuadrados y como yo siempre digo, ese fue el lugar que se convirtió en un refugio emocional para mí, me dio contención emocional, me dio libertad, amor y seguridad, y fue el lugar que verdaderamente me crió, ¿no? Entonces ahí es que engancho yo con mi propia experiencia con la naturaleza, porque ahí le descubro que es un tejido de vida, es como un ser, y yo siempre digo, como dije antes, que es ahí conozco a la madre naturaleza y ella me conoce a mí, y ella es la que me cría. ¿Tu papá era funcionario de gobierno o tenía cargo público? Sí, mi abuelo fue presidente de Perú hace muchísimo tiempo, Augusto B. Leguía, y mi papá era, en ese momento no, pero después pasó a ser, era abogado y pasa a ser ministro de Trabajo. Esa familia seguramente había pensado un destino diferente para vos, ¿no? Totalmente. Ahora ya creo que es más difícil, pero en esa época, yo tengo 56 años, sí, un poco como que marcaban tu destino, ¿no? Y te ponían bien claro qué sí era posible y qué no era recomendable, o no era algo bueno para uno, ¿no? Y ya que me lo dices, fue en ese lugar que encontré ese refugio y la libertad
de como Braveheart, de la película, de escuchar el corazón y hacer lo que uno verdaderamente amaba, ¿no? Y bueno, mi hermano me ayudó con eso, con sus habilidades especiales. Y los chicos en contacto regular y positivo con la naturaleza, como vos decís, ¿qué aprendizajes podrían tener si comparamos a la educación formal actual? ¿O cuál es la diferencia que proponés vos atender? Mira, son uno más general y uno más específico. Lo más general es que cuando estás en contacto con la naturaleza, tus 5 sentidos están activados y siendo nutridos, ¿no? Y a través de los mismos entras en contacto con el resto, procesas y actúas. En el aula, por lo general, es la vista y el oído, ¿no? Sí. Pero yendo más allá, yo lo que en base a mi experiencia de infancia, lo que argumentamos es que la naturaleza tiene la capacidad de desarrollar en nosotros lo que llamamos empatía por la vida, que es la capacidad de poder sentir, de poder pensar y actuar en bienestar de uno mismo, de los demás y el mundo natural del cual somos parte. Entonces, ¿quién mejor que la vida misma? Como tú dijiste, ¿no? Que nosotros postulamos de traer a la naturaleza como una maestra más en las escuelas, porque quién mejor que la vida misma para enseñarnos a conocerla, quererla y cuidarla. Y vaya que tener empatía por la vida hoy es un recurso escaso en la sociedad. Cierto. Y tal vez yo te diría que es el más urgente que desarrollemos, ¿no? Y además, técnicamente, un chico que va a la escuela primaria o inclusive a la secundaria, ¿cuántas horas por día o cuántos minutos está en contacto con la naturaleza? Si comparamos todo el tiempo que está encerrado en un aula o en un cuarto donde alguien imparte enseñanza, ¿no? De acuerdo, ese es parte del problema. Antes, no sé qué edad tendrás tú, pero en mi época, ahora el niño está 90% adentro y 10% afuera. Mirá vos. Y cuando está adentro de ese 90% o inclusive afuera, bueno, en Estados Unidos 53 horas a la semana están dentro de una pantalla. Entonces, como se podrán imaginar, están como que abandonando este mundo y entrando a un mundo virtual y bueno, y en este mundo por lo menos anhelamos, y como la canción que escuchamos, esta introducción, la vida, la verdad y el amor son anhelos, ¿no? En el mundo virtual no hay ni vida, ni verdad, ni amor, ¿no? Y ahí es donde están. Y bueno, y eso genera un montón de carencias y cosas no positivas también. Vos sabés, Joaquín, que yo hice la primaria en una escuela de campo y los viernes los recreos duraban como media hora, por decisión de esas 2 maestras que estaban ahí y que más o menos actuaban de un modo autónomo. Pero era tan disfrutable esa media hora que jugábamos al fútbol varones y chicas ya hace muchos años. Y bueno, esa media hora en mí hoy sigue de algún modo repercutiendo a través de esos aprendizajes, porque era el fútbol, era cómo manejás la pasión, qué grado de competencia tenés, el compañerismo, los liderazgos, un montón de cosas aparecieron en esa media hora al aire libre, en esa canchita, como te imaginarás, improvisada en el fondo de la escuela, ¿no? Así es. Y mira, la Academia Americana de Pediatría dice que deberían estar mínimo los niños 1 hora al día en afuera, en espacios con naturaleza, espacios no estructurados, haciendo ejercicio, deporte, divirtiéndose. 1 hora por día. En Estados Unidos, por ejemplo, 1 hora. En Estados Unidos solamente tienen 7 minutos al día. Sí. O sea que... Y en lugares como la costa oeste hay días que no pueden salir por el smog que hay en algunos estados, ¿no? Imagínate, así estamos, pues, ¿no? Entonces, y está probado, tú me preguntaste también antes, está probado por la ciencia que la naturaleza no solamente, el contacto regular y positivo con la naturaleza, no solamente desarrolla valores y actitudes en favor de la vida, que como digo es un recurso tan escaso hoy en día y tanto lo necesitamos, sino que está probadísimo que contribuye al desarrollo cognitivo, físico, social y emocional de las niñas y niños. Pero como vivimos en un mundo antropocéntrico y cada vez más tecnocéntrico, que ojo, la tecnología tiene muchas cosas buenas, como lo que podemos hablar ahora, sí, pero todo tiene que ser dosificado, sobre todo cuando estamos creciendo. Nos estamos olvidando eso, ya como que uno ya no sabe, como que ya lo pierde. Entonces cuando buscas tienes una necesidad y la buscas, como ya te olvidaste de lo otro, ya no buscas allá,
Y buscas por otros lados y no lo vamos a encontrar. Porque esa vida, verdad y amor es en contacto, en conectividad, con vulnerabilidad, experimentando, sintiéndonos libres, tocando tocando, ¿no? Y poniendo nuestros pies sobre la césped, nuestros pies calatos, digamos, sobre el césped, ¿no? Joaquín Leguía, el perro, trepando el árbol, ¿no? Es un educador, está en Perú, en Lima, proclama la empatía por la vida, de lo cual nos está hablando. Tiene una organización que se llama ANIA y tiene todo un proyecto que se llama ANIA y Tini, que yo los invito, además de lo que charlemos ahora, a que busquen y que se interioricen, porque además tiene charlas en casi toda la región, en castellano, que pueden escuchar, porque es realmente interesante esta ligazón que hace de la naturaleza, los chicos y los aprendizajes necesarios. Joaquín, te habla Marina. Estaba pensando en todo lo que vos manifestás, vas en línea directa con lo que se habla tanto y de promover la inteligencia emocional como un gran recurso de la inteligencia, y es todo lo que vos estás contando. En este recorrido que hiciste con tu enorme proyecto, ¿con qué obstáculos te topaste y cómo pudiste revertirlos para avanzar con semejante proyecto? Mira, me encanta lo que has dicho, porque es la inteligencia artificial que se viene con todo ahora y no sé cómo lo vamos a controlar. Pero ahí lo contrarrestamos con la inteligencia natural. Bien. ¿No? Y ahí es donde la necesitamos a la naturaleza como maestra para dosificar lo que se viene, ¿no? Y bueno, es importantísimo. Mira, los dos obstáculos mayores a los que me he enfrentado es el antropocentrismo y el adultocentrismo. El antropocentrismo es que nosotros subordinamos la naturaleza a nuestros intereses y casi la esclavizamos, ¿no? Y ahora la naturaleza es una cosa que está para nuestro bienestar. No tiene como derechos propios y nos preocupamos de ella de otras maneras, ¿no? Entonces, ese es un desafío grande, y el otro es el adultocentrismo. El adultocentrismo es como que vemos a los niños como un proyecto de ser adultos, un pedazo de persona, no como seres que a su propiedad tienen un todo para aportar y que ya son agentes de cambio con su creatividad, imaginación, plasticidad, permeabilidad, y amor y tantas cosas, ¿no? Y su energía. Entonces, esos dos son bien difíciles. ¿Y cómo los vencemos? Poco a poco, perseverando, ¿no? Hay que perseverar y mostrando, no hablando tanto, sino mostrando con el ejemplo, con cosas tangibles, prácticas, con iniciativas que hablan por sí mismos, porque ya una buena iniciativa, ¿no? Donde entras a una escuela y ves ya ni siquiera un huerto, ves lo que llamamos esta Tini, ¿no? Que tienen nombres diferentes porque están en 10 países, son como el aula de la madre naturaleza, que le llamamos nosotros, donde ahí crecen plantas alimenticias, medicinales, pero también flores para polinizadores, hay bebederos para aves, y los niños entran ahí como que si fuera su pequeño Edén, y ha sido co-creado con ellos, y ahí tienen un lugar donde ellos tienen la posibilidad de plasmar lo que ya aprenden en casa, lo que ya tienen en casa, lo que ellos tienen adentro, y lo que la escuela les está enseñando, pero lo plasman en el corto plazo. No es que cuando tengas 18 años y salgas a la sociedad vas a transformar el mundo. No, desde ese momento ya lo está haciendo. Claro. Y para terminar, y eso le da sentido de propósito a la escuela, que ya la está perdiendo. Nuestro entrevistado... La escuela... Nuestro entrevistado está hablando de la metodología Tini, que creó su organización, que se llama ANIA, y que es un pedazo de tierra para los chicos, para las chicas, un espacio donde se les da a ellos, ahora le vamos a preguntar de cuánto es ese espacio y qué hacen, ¿no? Pero en definitiva el propósito es emparentarlos con la naturaleza. El propósito es construir un mundo mejor. En esto que decías del adultocentrismo, Joaquín, pensaba que muchos chicos hoy de pronto vienen a cuestionar a los padres y son chiquitos, y yo pienso, vienen con otro chip. ¿Qué pasa? Que ellos se asustan cuando ven que estamos comiendo un animal, cuando ven el trato que tenemos, si nadie se los explicó y nosotros no fuimos el mejor ejemplo. Mira, el adultocentrismo es hasta tragicómico, porque imagínate, vamos a hacer este ejercicio, todos que tengamos de nuevo 9 años de edad. Sí. Y vemos en las noticias en todos lados que el mundo está patas arriba. ¿Y quiénes han puesto el mundo patas arriba? Los adultos. Sí. Y los adultos vienen y nos tratan y nos dicen, mira, yo te voy a enseñar todo para que tú seas mejor. Es insoportable. Es así de ilógico, ¿no? Sí. Es ilógico. El niño no es
O sea, el niño entiende emocionalmente, entiende cognitivamente, es muy racional. Entonces, que los tenemos atrapados, encarcelados, y no le damos la oportunidad de salir adelante con ideas innovadoras y distintas. Miren, en la pandemia, yo lo que más aprendí es que lo único que no podemos hacer es lo mismo de siempre, porque si no los resultados también lo van a hacer. Sí. Entonces ahí me convencí que habíamos que incorporar a la naturaleza, o la madre naturaleza, la madre tierra, Pachamama, como la quieran llamar, como una maestra más en la escuela. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos una ayudadita. Y todas las cosmovisiones indígenas trabajan con la naturaleza como aliada y como guía y como maestra. Entonces, ¿qué tal si nos arriesgamos un poquito, ¿no? Salimos de nuestro modo antropocéntrico y de nuestro centrismo y decimos, incorporemos, ¿por qué no dejamos que la naturaleza nos ayude? Y está probado que no hay nadie mejor que la naturaleza para desarrollar en las niñas y niños un buen corazón. Y eso es lo que sucede. Ya, dime. No, me emociono. Sí, y es interesante y nos encanta que nos transmitas esa emoción a esta hora. Vos solés hablar de la necesidad de fortalecer el lado femenino de la humanidad. ¿Qué significa eso? Digamos, o sea, hay el lado femenino es el tema del detalle, la vulnerabilidad. Hay una serie de características que no debemos inhibir y que son importantes. Por ejemplo, la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad, acá el macho no puede mostrar vulnerabilidad porque si no es debilidad, ¿no? Y mentira, o sea, la vulnerabilidad, por ejemplo, es esencial para poder conectar y fortalecernos. ¿Por qué? Porque en la vulnerabilidad es donde se activa la empatía, y la empatía fluye de espacios de menor vulnerabilidad a mayor vulnerabilidad. Entonces, mostrar tu vulnerabilidad nos conecta. Les cuento una anécdota rapidita, ¿no? En la Amazonía, cuando yo vivía ahí con comunidades indígenas trabajando con niños, me moría de miedo de cruzar ese palo por una quebrada, porque tengo un pésimo equilibrio y vértigo de altura. Sí. Entonces, yo siempre me esperaba que los niños fueran corriendo por un lado y yo me bajaba por la quebrada esa con aguas oscuras y culeras. Eso no me da miedo, pero sí me dan cruzar el palito. Hasta que un día me encuentran y me dicen, Joaquín, ¿qué estás haciendo? Y le digo, no, tengo miedo. Y bueno, me agarran la mano y me hacen cruzar. Y un palito, ¿no? Uno de esos troncos. Y cuando llegamos a la siguiente quebrada y estaban discutiendo, yo les digo, ¿qué pasa? Y me dicen, no, Joaquín, estamos discutiendo para ver quién te hace cruzar. Y con sus ojos así hinchados de felicidad. Y ahí ellos me enseñaron que cuando uno muestra su vulnerabilidad, ¿no? Conecta empoderas al otro. Porque decían, este grandazo con que viene, que y que habla idiomas y todo, pero no puede cruzar un tronquito, ¿no? Y ellos lo cruzan gateando antes de que apenas quisiera caminar. Entonces, cuando hay vulnerabilidad, nos conectamos y se convierte en una fortaleza. Sí, porque cuando todos somos fuertes no nos conectamos. Claro, entonces, y la apertura... Es una característica femenina, digamos, ¿no? Y la apertura para recibir también, estar abiertos a recibir. Que tampoco es una característica de las masculinidades imperantes, ¿no? Exacto. Entonces, para mí la vulnerabilidad es clave para conectar, unir y fortalecernos. Es desde ahí, cuando uno está... Ya bueno, no puedo seguir haciendo un montón de ejemplos, pero bueno, sigan preguntándome. Marina. Joaquín, ¿cómo ves la situación de la infancia a futuro en el contexto actual? Obviamente entiendo que sos un hombre absolutamente positivo, ¿no? Pero ¿cómo ves a 10 años la humanidad? Uy, qué pregunta tan difícil me haces, ¿no? Yo ni siquiera puedo ver la humanidad cada 10 años. Yo estoy viendo de acá a 2 años, 3 años. Sí. Y ahí avanzar. Yo creo que predecir, hay tanta incertidumbre. La ciencia no es muy optimista hacia dónde vamos, con el tema, sobre todo la crisis ambiental, y bueno, estamos viendo, sobre todo es la empatía por la vida, digamos, el antónimo sería la violencia de la vida o la apatía de la vida, y la estamos viendo, ¿no? Y la violencia contra la vida no solamente contra personas, que hoy día lo estamos viendo en varios lugares, sino también contra el reino animal y vegetal, y bueno, todo lo que permite la vida, ¿no? Entonces, yo me agarro tal vez de la física en lo de la esperanza, que una velita alumbra más cuanto más oscuro se pone el ambiente, ¿no? Entonces eso a mí, yo me agarro de eso y digo, bueno, a cuanto más difícil se ponga el entorno, tal vez estas iniciativas que dan luz van a brillar mucho más y la gente por fin va a ser consciente y va a tener el valor de salir de su zona de confort, porque ahí no va a cambiar nada,
y hacer cosas como la que he mencionado, decir, oye, sí, incorporemos en el sistema educativo a la naturaleza como maestra porque la necesitamos. ¿De dónde sale la Y yo me he ayudado tierra? a costar. ¿De dónde sale la tierra para el proyecto Tini? Vos decís en tu proyecto, los chicos tienen que apoderarse de esa tierra y hacer cosas y demás. Mirá, parece una película del adultocentrismo, una pregunta, porque yo te pregunto esto desde Argentina, donde hay tierra a patadas, pero evidentemente no tenemos la capacidad organizativa todavía para disponer algunos metros de tierra para los pibes, ¿no? Bueno, imagínate, qué increíble eso, ¿no? Cuando debería ser al revés. Increíble. Increíble, sí. Entonces, sí, no, la metodología tínica, además me lo preguntaron antes, consiste en un espacio de tierra que se les otorga. Pero Puede ser ¿desde en dónde el hogar, sale? En la escuela, no, de la gente misma. O sea, en el hogar puede ser en una ventana que le des 3 macetas. Y en una maceta haces una cosa que sea bueno para ti, en la otra maceta algo bueno para los demás, y en la tercera maceta algo bueno para el mundo natural. Se divide en 3. Sí, si te gusta la pizza, en uno puedes tener un orégano, en el segundo una hierba luisa para ayudar al abuelito cuando se siente mal, y en la tercera una flor que le gusta a los picaflores o las mariposas. Ya está. Wow. Ahora, en la escuela hasta se saca cemento, porque muchas tienen todo cemento. Entonces hay una escuela, por ejemplo, acá, que una escuela pública donde 75% de los niños han sido violentados, y sacaron, y no había ni un centímetro cuadrado de área verde. Entonces se decidió sacar 6 metros cuadrados para atender una población de 250 niñas y niños. Se sacó los 6 metros cuadrados, se logró con los niños crear ahí un minimundo, un micromundo mágico, con las características que les mencioné antes, y los profesores no lo usan, pero increíblemente sí les permiten a los niños organizarse y tener tiempo para cuidar de ese espacio. Y ese espacio, el hecho que el espacio esté ahí y la naturaleza esté ahí, ya está criando a esos niños con empatía por la vida. Y les doy un ejemplo cortito. Ellos sembraron 10 especies de plantas. Hoy hay como 14. Y ellos dicen, pero ¿de dónde vinieron las otras 4? Hasta que encontraron una ardillita que venía de un parque por un muro, con una cosita en la boca, y dijeron, ajá, la ardilla es nuestra aliada. Y después el picaflor y otras aves. Y ese espacio ellos lo cuidan como oro. En el recreo, cuando juegan con una pelota y no sé qué ahí, tienen una brigada que se sientan ahí frente al área, los que no quieren jugar, y la cuidan. Entonces, ya ese lugar ya está desarrollando empatía por la vida sin la presencia de un solo maestro. Ese es un ejemplo chiquito, y hay otros lugares como en la Amazonía, que hay una comunidad que les entregó a los niños 20 hectáreas de bosque tropical, y ahí lo tienen y trabajan la escuela con eso. Querido Joaquín, ahí tiene los 2 ejemplos. Me parece que esto resulta central y puede ser una buena conclusión para nuestra primera conversación. Intuyo que tendremos otras. Producir, plantar, aprender para uno, para la comunidad y para el ambiente. Siento que ese es el corazón del proyecto Tini, de lo que nos estás hablando, el corazón de toda tu tarea, que tiene como propósito construir un mundo mejor. Qué lindo que nos estés invitando en la mañana de la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires a todos y a todas a construir ese mundo mejor como gran propósito de la humanidad, integrando, como dijiste en el arranque, las diferentes capacidades que tenemos sobre esta tierra, pensando en nosotros, en la comunidad y, repito, en el ambiente. Hermosa conjunción a la que llegaron, ¿eh? Un gran abrazo. Sí, otra, y para terminar, sí, lo que se busca es que a través de esta iniciativa es que las niñas y niños desarrollen la capacidad de prosperar, regenerando la vida y las relaciones humanas. Eso es. Muchísimas gracias. Eso es. Que tengas un muy buen día por ahí. Un abrazo para todos. Abrazo grande. Joaquín Leguía, fundador de ANIA, esta organización que busca transmitir a los chicos la importancia de conocer y querer a la madre tierra, pero también de reconocernos entre nosotros, reconocer la comunidad donde vivimos, es central. Sí. Y se sale del viejo paradigma, ese que hablábamos en el comienzo, ¿no? Que nos lleva a ser ciudadanos o personas alejados de todo lo que nos rodea, y un poco más egoístas cada día, ¿no? Pensando en el entorno cada vez más cercano y abigarrado que nos impide desplegar las alas, esas alas que tenemos para volar bien alto. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.